Europa empieza a vislumbrar un cambio en las tendencias de contagios. Las naciones mediterráneas prometen una temporada de verano segura y sin restricciones. Y la celeridad en las campañas europeas de vacunación auguran una reactivación del sector del ocio, la gastronomía, la cultura y sobre todo del turismo. La pregunta es, ¿qué tan pronto regresará la normalidad en el mundo de los viajes? Es un gusto saludarlos desde Berlín, soy Juliana González. Esta semana se lleva a cabo de manera presencial una de las más importantes ferias de turismo del mundo, Fitur. En esta vitrina se dan cita más de 5.000 expositores de 55 países. En un momento marcado por el optimismo gracias a una avanzada campaña de vacunación en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. A propósito del bloque europeo, a partir de esta semana, la mayoría de los países están abriendo sus restaurantes y relajando las restricciones de viajes. Y todas las miradas están puestas en Fitur y en la reactivación del turismo, un sector que representó en 2019, antes de la pandemia, 10,4% del PIB mundial. Fitur marca el regreso de las grandes ferias presenciales y para hablar del tema está con nosotros su directora María Valcarce desde Madrid. Gracias por estar con nosotros, señora Valcarce. El aporte de la industria turística al PIB mundial se redujo prácticamente a la mitad en 2020 por cuenta de la pandemia. ¿Qué enseñanzas nos deja esto para la industria del turismo? Gracias a vosotros, en primer lugar, por invitarme. Estoy encantada de acompañaros en el programa. Bueno, realmente yo creo que es una doble enseñanza. Por un lado, creo que nos hemos dado cuenta, más allá del recuento de la cifra del PIB, que en el caso de la economía mundial es como señalas, en el caso de la economía española es especialmente importante porque para nosotros el turismo es más de un 12% del PIB y también es más de un 12% del empleo. Pero yo creo que la primera enseñanza es que el turismo, más allá de esas cifras, es un sector que afecta a la totalidad de la economía y es un sector cuya recuperación es absolutamente imprescindible para recuperar el tono económico de las naciones, ¿no? Entonces yo creo que ha sido el parar, este parón de la actividad turística ha sido una demostración de su enorme relevancia en el sentido de la economía y el empleo. Y por otro lado, yo creo que la segunda lección que nos deja la pandemia es la enorme importancia del turismo también para la felicidad de las personas, para el bienestar de las personas. Creo que todos estamos deseando viajar y según han ido pasando los meses con el encierro provocado por la pandemia, mayores han sido las ganas de viajar y la necesidad de movernos y de conocer otros espacios y otras gentes. Y creo que, bueno, en ese sentido, pues esta pandemia ha revelado esa enorme trascendencia también en lo social y en lo humano de la industria turística. Sin duda, un poquito de felicidad nos caería a todos bastante bien. ¿Y cómo se prevé precisamente la recuperación de este sector ahora? Nosotros confiamos en que muy próximamente empiecen ya a restituirse las conexiones, la conectividad internacional, sobre todo basado en el avance de las vacunaciones, ¿no? En el momento en que la población, bueno, pues tenga un porcentaje alto de vacunación, que empiecen a moverse, al menos en el espacio europeo, en primer lugar, ¿no? Y luego en un espacio más amplio y un poco en un efecto global, que vayan avanzando los movimientos, y confiamos en que la campaña de verano ya sea, bueno, pues ya recupere el tono de crecimiento y ojalá que el crecimiento pueda ser acelerado, puesto que la demanda de viajar sigue existiendo, siempre ha estado ahí y yo creo que en el momento en que podamos hacerlo, todos vamos a querer viajar. Sin duda, ¿y qué tendencias turísticas podremos ver en el futuro próximo? ¿Más turismo de masas, más turismo sostenible? ¿Qué esperamos? Yo creo que el sector ha vivido una transición digital que de alguna manera ya se había iniciado, una digitalización se había iniciado antes de la pandemia, pero que la pandemia ha acelerado, y creo que esta transformación digital va a permitir avanzar en sostenibilidad a través de distintos movimientos basados en Big Data, en el análisis de datos, en el movimiento de Smart Destination, y espero que el retorno del turismo sea en una fórmula de mayor sostenibilidad, de manera que los residentes y los viajeros perciban ambos el beneficio del turismo y se eviten esos modelos de saturación
que en algún momento han existido en algunos destinos, y vayamos a un modelo pues más sostenible, de mayor calidad y de mayor valor añadido. También vemos que la vacunación es heterogénea. Por un lado está Estados Unidos con más del 35% de la población completamente vacunada, el 16% en Europa, pero América Latina tiene, por ejemplo, menos del 1%. ¿Qué podemos esperar de los temas de salud ahora para los viajeros? Bueno, es verdad que es un problema que el movimiento de vacunación no sea global, ¿no? Porque realmente el mundo hoy en día pues está, o debería estar, ¿no? Deberíamos recuperar esa interconexión total, y creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo por hacer que las vacunas lleguen a todo el mundo, ¿no? A los países que ahora todavía no tienen acceso a las mismas. Creo que debería haber un movimiento internacional para facilitarlo. Sé que por parte del gobierno español pues, ha habido el ofrecimiento de colaborar en ofrecer algunas dosis de vacunas a determinados países de Latinoamérica, y espero que de alguna manera, no sé si liberando las patentes o no sé muy bien cuál será el camino elegido, pero de alguna manera se propicie que toda la población mundial pueda estar vacunada en un plazo lo más breve posible. Gracias, María Valcárcel, desde Fitur, por estas valoraciones y éxitos en esta primera gran feria presencial desde el inicio de la pandemia. Muchas gracias. Venecia es uno de los principales imanes turísticos en Europa. 20 millones anuales de visitantes así lo confirman. Pero la industria que trae ingresos y genera empleo también genera un debate sobre la necesidad de crear un turismo sostenible. Un paseo en góndola es probablemente una de las experiencias más románticas de Venecia, incluso para el veterano gondolero Maurizio Carlotto. Cuando llevamos a nuestros clientes, intentamos hacerles vivir un sueño. Él es uno más de los cerca de 600 gondoleros. Antes de la pandemia hacía 3 tours al día, pero ahora su negocio está en peligro. De octubre al día de hoy he hecho solo un viaje. Aunque Venecia acaba de salir de la cuarentena, en la Plaza San Marcos reina la tranquilidad. El mundialmente famoso Café Florian sigue cerrado durante la semana. Con el paso de los años, Venecia pasó a depender casi por completo del turismo. La pandemia lo dejó aún más en evidencia. Estos cafés de aquí, que antes eran populares destinos turísticos, ahora están cerrados. Y aunque parece haber algo de luz al final del túnel, nadie sabe cómo y cuándo se reanudará el turismo. Algunos, como David Pozzaro, esperan que un nuevo comienzo traiga cambios. Este activista del grupo Venecia.com instaló este contador en la vitrina de una farmacia para hacer visible la reducción del número de residentes. 50.965 personas viven hoy en Venecia, 30 personas menos que la semana pasada. La masificación turística ha provocado que los residentes dejen la ciudad, aunque el problema es aún más complicado. En Venecia la falta de turismo supone también la falta de trabajo. Es una situación muy extraña. No queremos demasiado turismo porque sofoca el lugar, pero al mismo tiempo no podemos vivir sin él. En un lugar donde todos viven del turismo, se hace difícil encontrar un equilibrio. El asesor de turismo para Venecia dice que la situación se ha repetido en muchas ciudades. Venecia no se ha vendido en un sentido negativo. En los últimos años, todas las ciudades turísticas han experimentado la ausencia de normas que protejan a determinados sectores de la ciudad. Ya se ha comenzado a contabilizar el número de visitantes y desde el próximo año los turistas deberán pagar un impuesto para entrar a Venecia. Maurizio Carlotto echa de menos cómo era antes. Me gustaría volver a como estaba hace unos 2 años, aunque quizás con menos turistas. Porque no era una masa de gente como muchos dicen, era sustentable. El debate sobre el futuro del turismo en Venecia está lejos de concluir. Por ahora, muchos aquí esperan que los visitantes regresen pronto.
Y otro sitio turístico es Nepal, el hogar del mítico Monte Everest, pero que ahora experimenta una mortífera ola de COVID-19. El temor frente a nuevos contagios ha llevado a que China suspenda las expediciones desde su lado de la montaña para evitar que los escaladores se crucen con aquellos que ascienden desde el lado de Nepal y regresen a casa con un virus en su mochila. Aquí es donde comienza la ascensión. No es raro ver a 1000 personas en los campamentos al pie de la emblemática montaña. Pero ahora las cosas son muy diferentes. Antes, todos los grupos invitaban a otros a pasar un buen rato antes de comenzar la escalada. Pero ahora veo que muchos marcan líneas para no cruzar por la situación del COVID. El año pasado, la pandemia arruinó la temporada turística de Nepal. Pero este año, las autoridades han suavizado las normas de cuarentena y han expedido 400 permisos de escalada. Un nuevo récord que podría estar ayudando a extender el virus sin control en el Everest. Para tratar de evitarlo, no se permite a los montañeros relacionarse antes de iniciar el ascenso. Y las habituales ceremonias religiosas para rezar por una expedición segura son más reducidas y privadas. Pero los sherpas, guías y cocineros locales que dependen del turismo para ganarse la vida están preocupados. Estamos trabajando, así que nos aseguramos de seguir todos los protocolos anti-COVID para estar sanos. Intentamos no relacionarnos. Antes nos divertíamos mucho en el campamento base. Nos gustaba cantar y bailar, pero ahora no hacemos nada de eso. Mantenemos las distancias y hablamos solo dentro de nuestros equipos. Los sanitarios del campamento base denuncian que no tienen capacidad para realizar pruebas de detección de la enfermedad. En las últimas semanas, decenas de personas han sido evacuadas y al menos 2 han dado positivo. Sin embargo, el gobierno aún no ha confirmado un solo caso oficial de COVID en el Everest. Y hasta aquí nuestro especial de COVID-19. Muchas gracias por su confianza y quédense con nosotros en DW.